los partidos que muchas veces parece que queréis el balón y no entráis fuerte al contacto, como que estáis blanditos, como que no, en la última centésima de segundo no aplicáis toda la intensidad que tenéis que aplicar, no aplicáis esa agresividad que tenéis, parece que no atacáis el balón, parece que no atacáis el espacio con la fuerza que necesitáis, parece que no limpiáis los wraps, parece que no estáis firmes en la melee, parece que no llegáis, parece que corréis menos, parece que no sentís como debería haberos sentido. Así que os voy a explicar los 4 puntos fundamentales para que esto acabe para siempre. Empezamos. Lo primero de todo, tenéis que ganar fuerza. La fuerza, como dice un profesor de la Universidad de Cataluña, ahora se me ha olvidado el nombre, pero da igual. La fuerza es la capacidad principal por la cual se desarrollan todas las demás, ¿vale? Sin fuerza no tenemos flexibilidad, sin fuerza no tenemos velocidad, sin fuerza no tenemos resistencia, sin fuerza no tenemos nada. ¿Por qué? Porque la fuerza es la que mueve nuestro cuerpo. Sabiendo esto, si yo no tengo la suficiente fuerza para hacer gestos clásicos del rugby, como un ball carry, como un placaje, todo me va a costar el doble. Voy a necesitar esfuerzo para hacer el doble en todo, en absolutamente todo. Y como siempre digo, la clave para tener una fuerza base bien desarrollada sería siempre mover 2 veces vuestro peso corporal en sentadilla y 1,5 vuestro peso corporal en press de banca. Esto sería la base. Esto sería la base de la fuerza. Teniendo esto, digamos que todo lo que se sustenta además va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho más fácil levantar, si levantas 2 veces tu peso corporal en sentadilla, desarrollar potencia. De hecho, Yuri Verkhoshansky, que es una de las máximas referencias en lo que corresponde al rendimiento deportivo, porque no olvidemos que el rugby, la preparación física en el rugby no deja de ser rendimiento deportivo, que no es solo rugby, no, tienes que entender cómo interactúa el cuerpo humano con las pesas, con la interacción con la fuerza, cómo se desarrolla potencia. Yuri Verkhoshansky decía que hasta que no tenías estas marcas, ni siquiera tenía sentido aplicar entrenamientos de velocidad, de pliometría, y bueno, no estoy de acuerdo con ello. Creo que se puede todo desarrollar en un mismo son. Eso es lo que habla el método grande, fuerte y rápido. Pero el método grande, fuerte y rápido habla de desarrollar el atleta completo, el jugador de rugby 360, para que sea dominante en sus contactos, pero además también mantenga los valores de los jugadores antiguos y sea el jugador de rugby 360, ¿vale? No solamente en físico, sino también en valores. Pero es básicamente eso. Muchos dicen que hasta que no tengáis estas marcas no tiene sentido hacer el entrenamiento de velocidad, no tiene sentido hacer el entrenamiento de pliometría. Bueno, eso no es del todo cierto. No es del todo cierto, como digo, al final se puede aplicar fuerza de muchas maneras. En el rugby tú aplicas fuerza de muchas maneras y tienes que tener el cuerpo lo más acostumbrado posible a la aplicación de fuerza de distintas maneras, sobre todo también para prevenir lesiones. Que al final, si prevenís una lesión porque sois grandes, fuertes y rápidos, sois jugadores dominantes, va a pasar que parece que jugáis contra niños de 5 años. Eso es lo que os va a dar. Os va a dar autoridad en el campo. Si yo estoy jugando contra, si teóricamente yo estoy jugando contra niños de 5 años, es imposible que me lesione. Pues ese es el tema, ser tan físicamente dominante que no puedas tener una lesión. O que si la tienes, te vayas a recuperar antes, como es el caso de Silla Colisi. Silla Colisi, estamos hablando de que una lesión de ligamento cruzado anterior, perfectamente te puedes ir a los 9 meses. Silla Colisi se recuperó en 4 meses. ¿Por qué? Porque tenía lo primero un fisicazo. Eso es lo primero. Y lo segundo porque cada día competía contra él. Pero eso no voy en este vídeo. Lo que veo en este vídeo es que necesitáis fuerza. Necesitáis una fuerza para que todo os cueste menos. Para que limpiar un RAS salga fácil, para que hacer un placaje salga fácil, por lo menos la parte de la condición física, para que una melee salga fácil, por lo menos, repito, en la parte de la condición física, porque no nos podríamos quedar, no vale de nada la fuerza, si no, los culturistas y los powerlifters serían los reyes del rugby si no tenemos el entrenamiento de skills. Aquí es donde tenéis que dedicaros a entrenar la técnica, ¿vale? Yo cuando voy a hacer una sentadilla, a mí lo que me interesa es que hagáis una sentadilla y apliquéis fuerzas, ¿vale? Y apliquéis fuerzas y levantéis la barra con cojones, levantéis la barra rápido, apliquéis fuerza. Cuando vas a estar en el rugby te vas a poner de cuclillas para levantar una touch y no te vas a poner de cuclillas de la manera más perfecta posible. Evidentemente tienes que hacerlo de una forma... tienes que hacerlo con una técnica que requiera seguridad, pero tú no eres un powerlifter, tú no eres un culturista. O sea, el tiempo que se le dedica a hacer una sentadilla técnicamente perfecta, que es el tiempo que le dedica a un powerlifter, ese tiempo, en lugar de dedicarlo a hacer una técnica lo más perfecta posible, lo más eficiente para levantar los máximos kilos posibles, lo que tienes que hacerlo es dedicar para hacer otros ejercicios en el gimnasio. Y todavía más el tiempo que necesitas para dedicarte al
entrenamiento técnico de tu disciplina deportiva, tú eres jugador de rugby, cómo entrenar el placaje. Tenéis que dedicarle tiempo al entrenamiento de skills, es fundamental. Os voy a decir una cosa. En Nueva Zelanda, hasta los equipos bien ya avanzados, os digo la liga que está por debajo de la NPC, evidentemente los equipos NPC entrenan 3-4 veces a la semana, de rugby digo, por supuesto, pero hasta bien avanzados, los equipos de Headlands, que es la liga que está por debajo de NPC, entrenan 2 veces a la semana, y son jugadores que ya cobran, y en Francia igual. Bueno, en Francia sí que es verdad que no lo sé, pero en Nueva Zelanda, os lo digo de verdad, 2 veces entrenan a la semana, entrenan lo mismo que vosotros. Y yo sé muchos equipos regionales de Madrid y un chico que también entreno en Cataluña, en Tarragona, que entrenan 3 veces a la semana, martes y jueves, y el Captain Run. Y ahí tienen, Y eso es lo que entrenan de rugby jugadores semiprofesionales que están en el siguiente paso para los Wellington Lions. Wellington Lions es un equipo que juega Duplessis Griff y jugadores All Blacks. Es que cuidado, Entonces, pero ¿qué es lo que se dedican mucho? Al entrenamiento de skills. ¿Vale? Todo lo que es el placaje, la limpieza. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si yo voy a hacer un placaje y me cuesta mucho menos, la sensación de pesadez se va a reducir. Fundamental. ¿Vale? Si yo voy a hacer una limpieza de rack y me cuesta mucho menos limpiar ese rack, porque tengo una buena técnica, porque lo he practicado, me va a costar mucho menos. Y de todas formas, ya ni siquiera el tema de técnica, porque Omar Mounenui, que es el defense coach de Bristol Bears, también fue del Stade francés, del Lyon, en fin, un puto currículum que es una locura. También lo dice algo parecido Richie Gray. En el rugby esto va así. Lo primero, agresividad, técnica, táctica. Agresividad, técnica, táctica. Agresividad, técnica, táctica. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay que ser jugadores agresivos. Que cuando vayas a limpiar si os dais cuenta, cuando vais a hacer una limpieza, tampoco creáis que tiene es un recurso súper técnico que os parezca. No. Es ser un tío violento, darle un pan, siempre por supuesto con seguridad, pero darle con violencia y se acabó, Y de hecho el placaje igual. El placaje yo le digo muchas veces a los chicos que entreno que abajo y de forma agresiva, abajo y de forma agresiva, abajo y de forma agresiva. Joder que si mejora el placaje, madre mía, se dispara. Les digo, olvidaos de si vaya a ser de... No, a empezar por abajo y de forma agresiva. Y ya me dirás si no mejoran, madre mía que si mejoran. Solamente con eso, simplemente con ser agresivos. Evidentemente, cuando tenemos el nivel de agresividad increíble, nos pondremos ya con la técnica. Y luego ya con la táctica. Ya podremos hablar si defendemos en blitz, semi-blitz, en cubierta, como queráis. En capas, perdón, como queráis. Pero lo primero, agresividad, técnica, táctica. Agresividad, técnica, táctica. Cuando pasáis de uno, pasáis al otro. Y bueno, ya táctica, ya estaríamos hablando de equipos de tier 1. ¿Vale? Pero... agresividad, ser agresivos y ser técnicos. Dos cosas que dependen 100% de vosotros si las entrenáis, si entrenáis vuestras skills. ¿Vale? Entrenamiento de skills, entendido, ¿no? Entrenamiento de fuerza, entendido. Tenéis que entrenar vuestras skills, tenéis que marcar estas marcas de fuerza. Pico de volumen. Vale, ocurre que en todas las programaciones llegamos a un pico de volumen, llegamos a un momento de la programación del entrenamiento que eso me encargo yo, ¿vale? Así que si queréis un programa de entrenamiento individualizado para que seáis dominantes en vuestros contactos, enviarme un correo con el asunto físico y nos ponemos manos a la obra. Pero ya os digo, si tenéis un pico de volumen en el que estáis entrenando con mucho volumen, con mucha intensidad, que es necesario para que luego supercompenséis todo esto y volváis a dispararos hacia arriba, esa semana, esas 2-3 semanas, esto evidentemente no se hace en temporada, se hace en pretemporada. Y lo podéis ver que a lo mejor os podéis sentir más pesados en algún torneo de 7, en algún torneo de playa, en algún torneo de 10. Pero ¿qué pasa? Que es que como tenéis tanta carga, tanta fatiga, que vuestro rendimiento llega un momento en el que baja un poco. Pero para que luego vuelva a subir. ¿Ok? Nos pensamos que el camino al éxito es en una línea recta hacia arriba. No. Y la realidad es que es más bien, ¿vale? Tiene subidas y bajadas continuas, y de hecho son necesarias, de hecho son totalmente necesarias para que vayáis arriba, y esto funciona, así funciona el cuerpo. Entonces llega un momento en el que tengo tanto trabajo, estoy metiendo tanto trabajo, que estoy aquí. ¿Pero por qué? Porque aquí va a llegar un momento que empiece a eliminar trabajo y me pongo aquí, y otra vez, esa es la clave.
Así es como se hacen las cosas. Entonces, en momentos de pico de volumen, me encuentro más cansado, me encuentro más tirado, me encuentro más... que no va. Pero acordaros que son solamente 2-3 semanas, que eso está dentro del trabajo de vuestro entrenador. Y luego el tiempo. Constancia. Y esto yo sé que es un estereotipo, porque muchas veces podéis pensar que estáis trabajando para nada, que esto no funciona. Mirad, aunque estéis siguiendo el peor programa de entrenamiento del mundo, todo el trabajo que ponéis cae en un saco. Todo el trabajo que ponéis está cayendo en un saco de trabajo. Si no estáis entrenando bien vuestros músculos, estáis entrenando vuestra cabeza. Porque va a llegar, la mayoría de veces en el deporte se pierde. Lo que pasa es que si sois hispanohablantes y sois de España, estáis acostumbrados a ver al Real Madrid que siempre gana. Eso no es la realidad del deporte. El Real Madrid no es el 100% del deporte. Esos pueden ser tus estándares. Pero no, todavía no estás ahí. Entonces, tiempo. Y en el tiempo, como digo, va a llegar un momento que estéis arriba y abajo, en el que os vais a sentir más dominantes un día y menos dominantes otro. Pero es que es parte del proceso. Es parte de que sigáis con ese trabajo duro. Todo cae en un saco. Y si no estás desarrollando tus músculos, estás desarrollando tu mente. Como digo, la mayoría de veces en el deporte no van a salir bien las cosas y hay que seguir, hasta que ¡pum! Además que el cuerpo te da las respuestas. Mirad, aprendéis a entrenar entrenando. Se aprende a nadar nadando. ¿Cómo creéis que aprendía antes la gente a nadar? Se tiraba al agua y a correr. Pues entrenar va a ser lo mismo. Es que hay una matriz común en el ser humano. A hacernos las cosas es como se aprenden. Si no hacéis nunca las cosas, si no os tiráis al gimnasio a entrenar, no vais a hacerlo. Es imposible. Y os aseguro una cosa, muchas veces tenemos un problema con cuál es la percepción del esfuerzo. Vuestra percepción del esfuerzo tiene que ir cambiando y graduarse. ¿Vale? Al final, si estáis entrenando con vuestro equipo, como digo, martes y jueves de 8 a 10 y tenéis los viernes el partido, si metéis 3 sesiones de gimnasio a la semana, podéis pensar que os estáis forzando muchísimo. Y realmente los estáis forzando. Pero todo eso llega un momento en el que os estancáis. Y entonces vuestro cerebro empieza a pensar. La cabeza empieza a funcionar. Dice, ¿cómo puedo seguir mejorando? Vale. Y se te ocurre la genial idea, que esto para muchos parecerá obvio, pero que mucha gente no lo es. Venga, voy a empezar a incluir la dieta. Subida. Y viene el valle. ¿Cómo puedo seguir mejorando? ¿Cómo que? Y vuestro cerebro empieza a funcionar. Venga, voy a empezar a mejorar mis skills de placaje. Voy a empezar a entrenarla. Otro escalón. Siguiente, me vuelvo a estancar. Venga, voy a contratar a un entrenador. Mandarme un mensaje con la palabra físico para que empecemos a entrenar tú y yo uno a uno y llevemos tu rendimiento al siguiente nivel. Esto para que veáis, ya habéis visto qué es lo que tenéis que hacer, cuál es la razón por la que no os sentís cansado. Falta de fuerza, no entrenáis lo suficiente, las skills, puede ser que estéis en un pico de volumen o simplemente lleváis un año entrenando y ya pensáis que queréis llegar al cielo. Y no, esa no es la realidad. Un saludo bien fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.